mí no me parece. Listo, entonces A la mí tampoco me computadora. parece. Ahí sí, ya la ven. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Sí. Sí, sí, sí. Eso, ahora sí. Entonces ponle cuidado. Es muy fácil. Es demasiado fácil este tema. Ya sabiendo pues lo que tenemos, lo anterior. Con los ángulos de referencia, que ya sabemos cuánto mide, cuánto es el seno de un ángulo de referencia, cualquiera de esos, 30, 60 y 45. Como ya lo sabemos, ya automáticamente uno dice, ah, bueno, seno de 60, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Uy, no hicieron la tarea. Ya vi que ninguno hizo la tarea. Seno de 30. Sí, sí, espere. Seno de 60, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Listo, raíz de 3 sobre 2. ¿Sí oyen? Seno de 30. 1 sobre 2. Un medio, De muy dos. bien. Excelente. Entonces yo ya sé automáticamente cuánto da ese ángulo. Póngale cuidado. Entonces yo voy a trazar un ángulo en mi plano cartesiano. Ese ángulo me va a generar otro angulito pequeñito, pequeñito. Y depende del cuadrante yo utilizo una fórmula general. En este caso, cuando están en el segundo cuadrante, cuando el lado final de ese ángulo me cae en el segundo cuadrante, yo utilizo, por ejemplo, aquí está el de 150. ¿Sí? Entonces, para yo saber cuánto vale el seno de 150, pues yo llego y tomo el ángulo de referencia, que lo voy a tomar de esta forma. Teta de referencia es igual a 180, que mide todo este ángulo enterito, menos esos 150, ¿cierto? Y me da un ángulo de referencia de 30, ¿sí? Entonces ahí sí ya le saco, como yo ya sé cuánto es el seno de 30, ¿cuánto da? Me dijeron que un medio, ¿cierto? Sí, un medio. Listo, fácil, comprobemos. Coloquen seno de 150 a ver cuánto les da. Tiene que dar un medio. Un medio. Medio. Listo. ¿Sí ven? Este me cayó en el segundo cuadrante. Ojo que tengo que hacer uso de esto, mire. Vale, cuidado. ¿Cómo es seno en el segundo cuadrante? Aquí nos dice la tablita. Tra. Voy y miro. Ah, míralo. Seno es positivo, o sea que ese valor me tiene que dar positivo, ¿sí? Ojo, en el segundo cuadrante, ¿cómo es coseno? Dependiendo de esta tabla. Negativo. 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 O sea que ese resultado lo voy a dar negativo. Tangente también es negativo. Cotangente es negativo. Entonces todas las demás van a ser negativas. Ojo, tengo que hacer uso de esta tablita. Ustedes ya la tienen porque en el PDF que les envié está. Vale, cuidado. Entonces aquí, para yo hacer esto, para saber que... ojo, mire, yo tomo primero seno de 150, pero saco el ángulo de referencia que lo he sacado aplicando esa formulita. ¿Sí? O sea que sacar el seno de 50 es lo mismo que sacar el seno de 30. ¿Sí o no? Coger el seno y restarle esto. Ojo, estamos hablando del segundo cuadrante. Lo mismo con coseno. Pero como sabemos que el coseno es negativo ahí, entonces le colocamos el signo negativo al coseno. ¿Sí? Ojo que hay que analizar en qué cuadrante me cae y mirar la tablita. Acuérdense que el triángulo que yo trazo acá, miren, ¿se acuerdan que yo les dije de un triángulo? Vea, este es el opuesto, esta es la hipotenusa que siempre va a ser positiva y este es el adyacente. Y el coseno es adyacente sobre hipotenusa y el adyacente aquí es x y el x en este lado izquierdo del plano es negativo. La hipotenusa siempre es positiva y menos por más, menos. Por eso el coseno aquí es negativo. Vean el seno. El seno aquí es positivo porque esto es y el y aquí es positivo. La hipotenusa es positiva. Positivo por positivo, pues da positivo. Por eso el seno allí es positivo. ¿Se acuerdan de esto? Que yo lo expliqué bien en una clase anterior. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? No todos. Sí, sí. Oiga, muchachos, entonces yo le coloco el signo negativo es porque en el segundo cuadrante coseno se me comporta negativo. Vamos a hacer el tangente, pues. ¿Sí o no? En ese segundo cuadrante sabemos que el tangente es negativo. ¿Sí o no? Ya lo vimos acá. Mírenlo. Tangente en el segundo cuadrante es negativo. Ah, bueno. Yo ya sé que eso va a ser negativo. Entonces yo utilizo el tangente.
Listo. Entonces, tangente de 30, de 150, digo. Es lo mismo que tener ¿qué? ¿Tangente de quién? ¿Ah? De 30. Tangente de 30. Como es negativo, metámosle el signo. De 30, bueno, 180 menos 150 da 30. Entonces dejemos el 30. ¿Sí o no? ¿Y cuánto da? Raíz de 3 sobre 3. Ah, bueno. Eso lo saben ya. Por lo que hicimos, la demostración que hicimos con los triangulitos, el isósceles y el triángulo rectángulo, el equilátero, ¿sí o no? El equilátero y Oscar, el pero triángulo rectángulo isósceles. ¿Qué? yo pongo tangente de 30 y me da menos raíz cuadrada de 3 sobre 3. Sí, pero ¿se acuerdas que el tangente en ese cuadrante es negativo? Entonces ese menos con ese otro menos, ¿cuánto da? Ah, ya entendí. ¿Sí? Ahora sí. Sí, sí, sí. Entonces esto, bueno, ya saben que me da raíz de 3 sobre ¿qué? Sobre 3. Listo. ¿Sí? Raíz de 3 sobre 3. Listo. ¿Sí entendieron este pedazo en el primer, digo, en el segundo cuadrante? No tengo que explicarlo acá, eso ya es muy suave. ¿Sí? ¿Sí, sí quedó claro ahí en el segundo? ¡Ey! ¡Ey! No, no hay ninguno en clase. Ninguno en clase. Mírenlo acá mejor. Como yo resté a 180, 150 me da este angulito. Y el angulito es justo el de referencia. Y como nosotros ya calculamos las razones para los ángulos de referencia, ya no es sino ponerle cuidado en qué cuadrante queda para ver si me da o negativo o positivo. ¿Sí? Fácil. Ahora, aquí hay otro ejemplo. Pero estamos calculándolo en otro cuadrante. Cayó en otro cuadrante. Esto es en el tercer cuadrante ya. Ey, la fórmula que se aplica para el ángulo de referencia cuando cae en el tercer cuadrante, este de acá, es ya el ángulo que me dan, le resto 180. ¿Sí? A este que me dan, le resto los 180. Y el ejemplito es muy sencillo. ¿Cuánto es 7 pi sextos en ángulo? Vamos a hacerlo con un ángulo normalito, no en radianes. ¿Cuánto? Yo ya sé cuánto es 7 pi sextos, pero necesito que ustedes me lo digan. 210. Eso, 210. Entonces, tangente de, digo, seno, vamos a empezar con seno. Seno de 210, vamos a ver. Vamos a aplicar primero la formulita. Es el ángulo, son 210 menos 180. ¿Cuánto da? ¿El mismo 30? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno. Ahora, ¿cómo es seno en este tercer cuadrante? Miremoslo acá. Negativo. Negativo. O sea que el resultado que me dé me va a dar negativo. O sea que me tiene que dar menos un medio. Pruébenlo en la calculadora, Sí. porfa. Sí, a un medio. Pero Menos un negativo. medio. Ah, listo. Sí, sí, sí. ¿Sí me hice entender en esto? Solo es aplicar esto, mirar la tabla en ese cuadrante, cómo se comporta nuestra función trigonométrica, ¿no? Y ya. Le aplicamos el signo y chao. ¿Sí? ¿Sí me hice entender ahí? Sí, Oscar. Todos. Ahora en el cuarto cuadrante lo que hay que hacer es a 360 le resto el ángulo que me den para que sea el ángulo de referencia. El ejemplito es muy sencillo. Me dieron un ángulo de 315. ¿Sí? Entonces voy a restarlo. Lo resto normalmente. Entonces me dio 45, ¿sí? Ojo, 45 ya sabemos. Esto está con cotangente. Vamos a hacer el seno de este. En el cuarto cuadrante, ¿seno cómo es? Vamos a mirar la tablita. Cuarto Negativo. cuadrante, seno es negativo y coseno positivo. Qué bien, vamos a hacer los dos. Seno y coseno. Listo, véanlo acá. Entonces, el seno se maneja de la siguiente forma. Sería seno... ¿Seno de quién?
De 45 no. Eso. No, del ángulo normal, el que me dieron, 315. ¿Cierto? Es igual, ahora sí. Coloquemos el menos. ¿Menos seno de quién? De 45, porque ya hicimos la resta, ¿sí? Ahora, Espera, ¿cuánto? una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto le resta a 315 para que le diera 45? A 360, mire la fórmula. Para que me dé el ángulo de referencia, cojo 360 y le resto el ángulo. O sea, Ah, 360 ya, menos ya, ya. Sí, sí, sí. 315. ¿Sí? Ahora, Sí, sí, sí. hagamos la operación. ¿Cuánto les dio a ustedes en la tarea el seno de 45? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Listo. O sea que esto me tiene que dar menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿sí o no? ¿Sí? Es que aquí no puedo escribir la raíz cuadrada. Me dan 2 minuticos. Voy a ir con mi hija un momentico que está llorando. Listo. Ahora sí. Ey, ¿cuánto les dio el seno de 45 en la tarea? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ah, bueno, ahora coloquen seno de 315 a ver si sí da negativo ese raíz cuadrada de 2 sobre 2. Sí, menos 2 sobre 2. ¿Sí vio? Y una raíz cuadrada de 2 sobre 2. De 2 sobre 2, pero negativo, ¿sí o no? Sí. Bueno, y el coseno me dice que se va a comportar de una manera positiva en ese cuadrante, ¿sí? O sea que el resultado me va a dar positivo, vamos a ver. O sea que sería menos coseno de 45, ¿sí o no? ¿Cuánto les dio el coseno de 45 a ustedes? 2 Raíz de 2 sobre 2. Ah, bueno. O sea que sería menos coseno de 45 que les debería dar, creo que lo mismo, negativo, ¿sí? Entonces busquen en su calculadora coseno de 315. ¿Cuánto les da? Menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Listo. No, 2 sobre, raíz cuadrada de 2 sobre 2 positiva. Sí, Si pero lo con el ponemos menos... positivo. Con el menos no les da menos. Voy a hacerlo yo. Ah, con el menos al principio sí. Claro, tiene que ir al principio. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, sí. hagamos lo siguiente. Ya tenemos esto, ya lo sabemos hacer. Ojo, esto es importante en las pruebas ICFES, muchachos, porque ustedes no pueden sacar calculadora. Pero con un ángulo de referencia, si ustedes ya saben lo que es seno de 45, seno de 30 y seno de 60, esos tres ángulos de referencia, si no lo saben, los sacan con los triangulitos que yo les enseñé. En las pruebas ICFES responden facilito las preguntas de esto. ¿Sí? Entonces vamos a ir realizando este tallercito. ¿Ustedes ya lo tienen? Mírenlo. Sí, Oscar. Me gusta por lo menos, vamos intentando el primer punto, ¿sí? Eso como para ir cogiendo práctica en estos ángulos de referencia. Como ustedes ya saben las respuestas, no hay no ponerle cuidado al cuadrante Al donde cuadrante. caiga. Y mirar cómo se comporta esa función en ese cuadrante, ¿sí? No más, hagamos el primer puntico. Y el viernes miramos a ver qué dudas tienen, ¿sí? Entonces, esto queda como tarea para el viernes, ese primer punto. Sí, y yo grabé la clase para los que no pudieron. Entonces, me imagino que con esta clase queda muy claro. Es facilito. Si ustedes hicieron la tarea, les queda mucho más fácil, ¿sí o no? Hay Empieza tres la acción. clases de ángulos. Comparto mi pantalla. Ya empezó. Arre. Comparto mi pantalla y vemos aquí una hoja en blanco. Ey, vamos a ver lo que son clases de ángulos. Ya habíamos visto unas, ¿se acuerdan? Era una clasificación, no las clases, sino clasificación. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que era un ángulo recto, ¿que cuál es? Grados. ¿Cómo?
¿Cómo que no escuché? Es que se entrecortó. El que no tiene curvas, el que es El que no tiene un curvas. línea. No, ¿cuál es un ángulo recto? Es el que tiene 90 grados Excelente. exactos. Muy bien, 90. Ángulo llano. Grados exactos. ¿Cuánto? No escuché. 80, profe, creo. 80 grados. 180. 180. Ah, 180, profe. Agudo. 80, profe. ¿Cómo? Porque escucha entrecortado. Menos de 90 grados, Eso. profe. Menos de 90, pero mayor que 0. ¿Y obtuso? Profe. Obtuso es mayor de 90. Pero menor que 180. De 180. Oh, bueno, ya tenemos esa clasificación. Ahora vamos a ver otra. Yo no clase la de veo ángulos. copiando. Ah, profe, ya sé por qué se está escuchando tan feo. Es que hay como 3 personas con la cámara prendida. Ah, sí, hay que apagar cámaras. Listo, niños, pongan cuidado. Entonces, vamos a hablar de otra clase de ángulos. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la gincana en el colegio? Sí, señor. ¿Se acuerdan de la carrera con relevos? Claro, sí, señor. Ah, sí, profe. ¿Quién me cuenta qué pasa con esa carrera? ¿Cómo se hace o qué? Profe, eso se empieza, pues, empiezan a dar vueltas por la cancha. Tiene que hacer como algo, no me acuerdo. Por la cancha, profe. Listo, empiezan a dar vueltas por la cancha. ¿Y qué más? Correr y correr. ¿Cómo así? O sea que yo voy y doy 10 vueltas a Cuando la da cancha. la vuelta, llega y le Con pasa. aprendido que no deja escuchar. Cuando da la vuelta, llega y le pasa lo que tenga en la mano al que sigue y eso. O sea que donde Como yo con las termino, varitas. o sea que donde yo termino mi carrera, el otro empieza. ¿Sí? Arranca. ¿Sí? Creo que sí, profe, pero es que hay alguien que tiene el micrófono prendido y no se está dejando escuchar nada desde hace tiempo. Bueno, donde yo termino, inicia otro. O sea que es como una carrera consecutiva, ¿cierto? Porque yo termino y va a empezar el otro compañero, ¿cierto? Él sigue consecutivo a mí. Sí, Ah, qué bien. Bueno, entonces vamos a ver algo que se llama ángulos consecutivos. ¿Y si son consecutivos, qué son? Vamos a asociar con ese término. que cuando uno empieza, el otro, que cuando uno termina, el otro empieza, ¿no? Excelente, muy bien. O sea, Profe. ¿sí? ¿Sí? Profe, es que tengo que tener el audio, ¿cómo se llama? Desactivado, porque si lo apago para que no se escuche nadie, yo no escucho lo que ustedes están hablando. Hágale, tranquilo. Bueno, profe. Así, profe, entonces el... Ey, ángulo consecutivo. Ustedes ya me dijeron que donde finaliza uno, empieza el otro. Véanlos acá. Aquí está el ejemplo, el mejor ejemplo de ángulo consecutivo. Tengo un ángulo que es este. ¿Cierto? Es más, debería haberlo hecho con otro color. Ey, pero aquí terminó este ángulo, vea. Aquí terminó este ángulo. ¿Sí? ¿Y donde terminó ese, qué pasa con el otro? El otro empezó. Empezó. O sea Sí, que el aquí- otro empezó. Aquí va a empezar el otro. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que es un ángulo consecutivo? Sí, profe. Sí. Un ángulo, o son dos ángulos, pero donde termina uno, empieza el otro. ¿Sí? Sí. Ahora, póngale cuidado. ¿Cuánto miden estos dos? ¿Cuánto es la suma de los dos? ¿Cuánto? ¿Cómo sé la suma de estos dos? ¿Cómo sé cuánto miden? Digamos que este mide, Profe,
Profe, Supongamos, sinceros, yo no me acuerdo. supongamos que este mide 30. ¿Cuánto mide este? Profe. ¿Cómo? 30, Profe. ¿Cuánto? 30 porque miren lo mismo. 30 porque mide lo mismo. No, no miden lo mismo nunca. Nunca. Profe, Como 30, ¿el de abajo o el de arriba? ¿Sí? Profe, ¿cuál es el que mide 30? ¿El de El de rojo. abajo o el de El de rojo. profe, los dos son de rojo. No, señor, el otro es de azul. Sí, Hay el otro uno es de azul. y uno de rojo, uno de azul. Ok, profe. Profe, el de Entonces el azul, otro el de debe azul. medir, ¿Cuánto mide el Entonces, rojo? El otro debe medir Bueno, el rojo ya el otro, dije. sí, más o como menos. unos 50. Sí, porque 50 es grados más grande que el 30. No, eso no lo puedo sacar así. Ey, ¿cuánto mide el ángulo que es así? Póngale cuidado. ¿Cuánto mide el ángulo que es así? Ese mide 180, profe. Ah, bueno. Este ángulo mide... Ya me dijeron. Profe, 180 donde grados. dice 30 es 40 en realidad. Bueno, ¿y cómo se llama ese ángulo? ¿Un ángulo qué? Un ángulo, Llano. profe, llano. Eso, un ángulo llano, ¿cierto? Este es un ángulo llano. Me falta hacerle las flechitas, pero es que es más difícil hacerlas acá. Profe, Feitas, pero quedaron las flechitas. Ey, listo, si profe, esto... esto está grabado. Están grabando. Ey, Ah, si bueno, esto es un ángulo de 180 grados y este es de 30, ¿cuánto mide si yo sumo estos dos? Si yo cojo estos dos así. ¿Cuánto mide? Entonces, menos como 120. Ey, pongan cuidado. ¿Cuánto mide desde acá hasta acá? A ver, profe, si el de abajo Profe. mide 30. Entonces de acá hasta acá debería medir 60. No, no es que... ¿Sí? No es para... No. Por ahí 10. Estamos en lo mismo. 80. Mire, este ángulo enterito desde aquí hasta aquí mide 180. Entonces, ¿cuánto mide este desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto? Entonces mide como 180. 190 o A ver, 100. póngale cuidado. 190 por ahí, profe. Les voy a quitar la confusión. Les voy a quitar la confusión. Espera. Profe, debe medir como 190 Póngale o... cuidado. Ah, este no es. Este. ¿Cuánto mide este ángulo? 30. Profe, Profe, a ver, si usted dijo que este chiquito... exactamente igual que al ¿Cuánto de mide lado. este ángulo? Miren. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide este ángulo? Profe, 190. 190, pero por Dios, si aquí estoy haciendo uno de 180 y este es igualito. Entonces, ¿cuánto tiene que medir esto? 180. Eso. ¿Cuánto mide este ángulo? Todo. ¿Cuánto mide? Ese amarillo, ese que se ve amarillo. Profe. ¿Cuánto? 180. Eso. Ey, eso, tenemos que analizarlo bien. Ojo, todo el ángulo mide 180. Pero yo dije que este pedacito mide ¿cuánto? Este rojito. 30. ¿Cuánto? 30. Eso, 30. Y si yo sé que todo esto mide 180 y que este pedacito mide 30, ¿cómo hago para saber cuánto mide este otro pedazo? Aquí quitaron 30 a 180, ¿no? Ah, qué bien, muy fácil. Entonces cojo a 180 y le quito ¿qué? 30. Ah, bueno, 180 le voy a quitar 30 grados. 150. Ah, bueno, entonces ¿cuánto mide ese pedazo? 150. Excelente. Ahora sí. ¿Se acuerdan que usted al principio no hacía no, ese mide como 50, ese mide como 40, ese es más grande, entonces, ¿se acuerdan?
¿Sí? Ahora, Sí, señor. ahora sí van a saber cuánto mide este ángulo. ¿Mide cuánto? De una vez coloquemos el valor. 150. Eso. ¿Y cómo lo hallamos? Pues nosotros sabemos que todo este ángulo mide 180, ¿cierto? Y si a mí me dan un pedacito, pues solo le resto a 180 ese pedacito y me va a dar el otro que me falta. ¿Sí? ¿Sí me entendieron ese pedazo? ¿Sí me hice entender? Sí, sí, señor. Listo. Ojo, otra cosa en común de los ángulos consecutivos es que comparten algo. ¿Qué comparten ellos? El mismo número de... El mismo número de... Pero del ángulo, profe. No, profe. no, mire, esto de acá tiene un nombre. ¿Cómo se llama esta punta? Es un vértice, profe. Excelente, muy bien. Vértice. O sea que estos ángulos comparten ¿qué? El mismo ¿qué? El mismo vértice, profe. Eso. Si no, no sería ángulo. Los ángulos consecutivos están compartiendo el mismo vértice. Y hay otra cosa que comparten. Lo que pasa es que no es el mismo. Porque el lado final de este es el lado que de este. Profe, el micrófono prendido. Este lado final de este de 30 es el lado que de este. Del que inicia, profe, que inicia. Eso, lado que inicia, o sea, el lado inicial. El lado final de este pequeñito es el lado inicial de este. ¿Sí? Listo. Pero ojo, no importa cómo tenga yo el ángulo, no importa. No importa. El caso es que vaya para la derecha porque nosotros como estamos en quinto solo vamos a ver ángulos positivos. Entonces el caso es que vaya para la izquierda, para la izquierda, en contra de las manecillas del reloj. Mire, aquí tengo un ángulo que voy a dibujarlo. Y voy a dibujarlo así. ¿Sí? Y voy a empezar con este. Voy a colocar otro color, elijan un color. Rosado. Rosado, este que está ahí. Listo, rosado. Azul. Verde, profe, verde. Azul. Verde, profe, verde. Ángulo. El otro. Verde, listo, me dijeron verde. Sí, verde. Verde. Epa. ¿Ya? Tengo dos ángulos. Miren y verá que este está girado. No importa cómo lo tenga. Y este de acá va a medir 53. 180. Digamos que este mide 53 grados. ¿Cómo hago para saber cuánto mide este de acá? 180. 53. Estoy haciendo lo que ustedes me están diciendo. ¿180 qué? Le resto 53. Ah, bueno, vamos a ver. 80. O sea que ¿cuánto da eso? Menos. $127. Muy bien. O sea que 127. 127. O sea que este ángulo es de 127 grados. ¿Sí me hice entender ahí? Sí, señor. Sí, profe. Eso. Entonces no importa si está girado o no, yo ya sé cuánto mide. ¿Sí? Ahora, hay otro concepto. Cuando yo tengo dos ángulos que son congruentes. Y eso es de esta forma, mire. Tengo un lado acá y tengo otro acá. ¿Sí? Ahí estoy formando ¿cuántos ángulos? 4. 4. Y si sé lo que el medir uno, ya todos quedan igual. Ey, ¿y cómo son esos ángulos? Profe, son ángulos rectos. Excelente. O sea, Son 4 ángulos rectos. Y si son rectos, ¿tienen qué medida? 90 exacto. Eso, 90. O sea que aquí tengo 4 ángulos de 90 grados. O sea que son ángulos congruentes, porque los 4 son iguales. Ojo, congruentes que son igualitos. Ey, a mí no me importa si el ángulo de 90 está así, miren. Sí, no me importa si está así el ángulo de 90, miren. Ustedes ven que es como más chiquito, ¿cierto?
¿Cierto que sí? Pero en un ángulo este es igual a este porque me interesa es esta abertura, mire. Lo que él gira desde aquí hasta aquí, es el mismo girito, ¿cierto? El mismo giro. Que los lados iniciales y el final son más largos o más pequeños, no importa. A mí lo que me importa de un ángulo es el girito, ¿sí? Entonces estos ángulos son congruentes porque tienen la misma medida. ¿Y cuál es la medida? 90 grados. 90, excelente. Entonces aquí tengo 4 ángulos de 90 grados. Entonces ya sabemos cuál es la congruencia, ¿sí? Con esto, muchachos, con esto que les acabo de explicar, ustedes ya pueden hacer la página 83. Vamos a realizar la página 83, ¿sí? En lo que queda de tiempo. Bueno, profe. ¿Listo? Cualquier duda me escriben. Lo que hicimos es consecutivo. Y este que está aquí es... ay, ¿cómo se me fue? El nombre que dijiste ahorita, profe. Congruente. Congruente. Ey, y no necesitan copiar que en la... Sí, fue así, profe. en la Ahorita página las dos 83, tenemos clase. En la página 83 ahí está, Profe, tengo una pregunta. está todo explicado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pregunta? ¿Es usted la página 83? Sí, 83.